Cuando detectamos nuestros errores es muy frecuente sentirnos culpables. Pero ese sentimiento de culpa no repara el error, únicamente trae sufrimiento. Por eso hay cierta diferencia entre reconocer que uno se ha equivocado asumiendo la responsabilidad y asumir un error sintiéndose culpable. ¿La culpa es cultural? ¿Qué atajos podemos tomar para poder reconocer nuestra responsabilidad y erradicar la culpa? ¿De qué manera podemos reconocer la diferencia entre culpa y responsabilidad? Hola Vicente, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, muy ¿Todo bien? Y bueno, curiosa con este tema que traes hoy. Interesante. Ahí hay un tercer término. Digo, hablamos de culpa y responsabilidad, pero Sí. me parece muy interesante pensar en el sentimiento de culpa, ¿no? Sentimiento de culpa. Porque culpa es cuando uno hace un acto, digamos, que daña a otro, pero voluntaria y conscientemente, ¿no? Tiene que tener voluntad de hacerlo y tiene que tener conciencia de lo que está haciendo hace mal a un otro. Sí. Responsabilidad tiene que ver con responder hábilmente, digamos, cuando uno responde ante algo que pasó, ¿no? Como Sí. uno asume eso que pasó. Hacerte cargo. Claro. Y el sentimiento de culpa es algo como que media entre estos dos, que tiene que ver con la sensación de sentirse culpable, que puede ser que sea con culpa, digamos, puede ser que uno... O puede ser que gente, por ejemplo, que es culpable de algo y no tiene sentimiento de culpa, como el psicópata, por Claro. ejemplo. Ah, El ok. psicópata hace algo, es culpable de algo, pero en lo que no puede tener es sentimiento de culpa, que es una cosa muy complicada para el tratamiento, digamos. O puede ser que haya un hecho en el cual no sos culpable, pero tenés sentimiento de culpa. Y esto- El otro extremo sería, ¿no? Cuando vos Claro. estás culpable por cosas que no son tu responsabilidad y cuando no sentís Claro, absolutamente nada de claro. culpa, a pesar de tener la culpa. A pesar de la culpa. Hay dos cosas. Hay una que es el que Freud dice sentimiento de culpa inconsciente, digamos, que hay gente que tiene sentimiento de culpa y no se da cuenta, que es esa gente que uno ve que fracasa con las cosas, que busca como sentirse mal, que busca sufrir, lo que que se regodea con el dolor. Claro, claro. se descubrió que hay como un sentimiento inconsciente, algo inconsciente que lleva a querer pagar esa culpa inconsciente con el Como un sufrimiento. autoboicot. Como un autoboicot, Sí, como ¿no un- es cierto? Y después está la cuestión del sentimiento de culpa. Perdón, Sí, no, es que es como finito Sí, el tema. sí, es finito sí, el sí, tema. sí, Yo sí, pensaba, sí. digo, culpa o responsabilidad. ¿Qué pasa ahí cuando alguien se manda alguna, que a veces Claro, nos pasa a retomo, todos? Sí, retomo esto. Digo, a veces el sentimiento de culpa lo que permite es interesante tener porque permite poder responsabilizarse, Sí. ¿no? Uno hace algo, por ejemplo, voy a tu casa, ¿no? Voy con la bicicleta, te rayo el auto, entro y te rayo sin Un querer el accidente. auto. Un accidente. No soy culpable de eso, ¿por qué no? Claro, no lo sí- hiciste con intención. No lo hice con intención. No hubo Entonces, en dolo. ese sentido no soy culpable. Pero el sentimiento de culpa lo que me permite es responsabilizarme, responder por eso. Por ejemplo, bueno, voy y te pago la pintura del coche, Claro. por ejemplo, respondo por algo que hice. Entonces, en ese primer momento es interesante. El sentimiento de culpa, el tema es que no sea persistente, que no sea como un remordimiento, como continuar con Y el el sentimiento castigo. de culpa, Ay, el castigo. pero Sino ¿cómo decir, te bueno, rayé el auto? la verdad que no sé, siento sentimiento de culpa porque te rayé el coche, mirá lo que hice, pero enseguida paso a responsabilizarme. Decir, bueno, te pago esto, me hago cargo de las Y consecuencias. se termina el tema. Claro, Y termina se ahí. termina el Es tema. algo más Exactamente, práctico, entonces. algo como más práctico. Claro, hacer... La relación, ¿qué hace uno con el sentimiento de culpa? ¿No? Hay como Sí. tres elementos que son importantes, que es como tres respuestas para no responsabilizarse del sentimiento de culpa, ¿no? Hay una respuesta que es como la respuesta como la paranoica, digamos, es como culpar a otro. Por ejemplo, yo te rayé el coche y bueno, pero Adrián, vos también, ¿por qué dejás el coche ahí y Sí. no te das cuenta que no Es puede la pasar? te diré que es la típica. Es una de las, ¿eh? van a ver que las No. tres todos nos identificamos Ah, con ok. los tres elementos. Esta es como una de las típicas, Sí, como sí. culpar al otro y no, entonces no me responsabilizo. Esa culpa me lleva a no responsabilizarme. Tengo sentimiento de culpa, pero no te pago nada. Porque, algunas- Espera, que Sí, todavía perdón, tengo que sí, decir. El segundo Primer sería. punto. Disculpame. Sí, sí. El segundo sería esta cuestión de la culpa como melancólica, ¿no? Como que te rayo y digo, ay, me quiero matar, te rayé, me voy a suicidar. Entonces, vos sentís culpa por eso. Claro. Digamos, vos al final no te pago el coche y sentís culpa Por lo mal que te sentís vos. por lo mal que sentís Sí. vos. Y después habría como un sentimiento de culpa que sería el sentimiento de culpa, digamos que sería como el empático, como decir, te rayé el coche, pobre, me tengo que hacer responsable por eso. Y ahí Es la ya- culpa efectiva. La culpa es, claro, exactamente. Como que si me Es la pongo en que tu surte lugar, efecto, digo, bueno, digamos. ¿qué? La que surte un buen efecto. Exactamente, claro. Te hago una pregunta. O sea, vos acabas de describir tres tipos de culpas, ¿no? Sí. La primera es uno que tiene la tendencia a echar la culpa a los demás, por ejemplo. Sí.
Si te hacen un psicotécnico para decir, bueno, a ver, o ¿cómo se llama? Un test laboral. Sí. Es como que hay algunas tareas, algunas labores o algunos trabajos que necesitarían distintos tipos de culpa. Por ejemplo, veo mucho en el área de televisión donde, en general, la culpa nunca es de nadie, siempre es del otro. Bueno, ¿sabés qué? Ese es un cuarto tipo de culpa, que es la maníaca. La maníaca. Claro. Llegamos a un punto. Te rayo el coche y te digo, mira, no pasó nada, no es nada eso, no hay nada ahí, ¿no? Es como una cosa de negar eso que uno hizo, la culpa que uno tuvo, el efecto que produjo la conducta que uno tuvo. Eso sería como un cuarto que, bueno, habría que ver qué pasa acá con eso, ¿no? Bien, Ahora, pero sí. En el informe que veíamos al principio decía que había algo como cultural también en la culpa. Yo me llamo Weinman de apellido. Se dice que, digamos, los judíos tenemos como una culpa mucho más cargada. No, los cristianos Hay algo de también. eso. No te olvides que hay un rezo cristiano que dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi Exacto, gran chicos. culpa. ¿Cuántas veces lo habré recitado en la Y además escuela? había que hacerte Por mi así en el culpa, por mi pechito. Claro. Y acá tenemos Bueno, Rosario. y la Nico. autoflagelación. El pecado. El El pecado original, ¿no? Claro. Uno se bautiza, digamos, para limpiarse de ese pecado original. Yo en la terapia- En un punto es pagar una culpa. ¿no? Cuando uno se bautiza decís, ya estoy libre de culpa. Y Sí. después está la confesión, ¿no? Yo Que en también mi tiene que ver con terapia elegimos trabajar que más que la culpa sea la responsabilidad que uno tiene Claro, al frente exactamente. de una situación. Es que cambia la carga emotiva. Que Totalmente. La culpa Mirá, es me mato Es el y látigo, responsabilidad me ¿viste? hago Es como, cargo. me voy a matar. Hay algo famoso que es Althusser, que es un filósofo marxista, digamos, que en un momento ahorcó a su mujer. Ahorcó a su Ahorcó a mujer. su Un momento, mujer. la asesinó. Estaba así. Tuvo, digamos, después se determinó de que no era culpable, no era responsable de ese acto, no tenía conciencia del acto, ¿no? Fue una emoción. Violenta. Claro. El tipo toda su vida luchó para sentirse responsable, porque él sentía peor esta cuestión de no poder responder ante ese acto. ¿Se entiende? Es un poco complicado. Digo, Claro, ahorcó a la mujer, la justicia lo declaró inimputable, digamos, que no es como persona en ese punto, porque no se puede hacer cargo de lo que hizo, y él luchó y escribió un libro y todo en relación a poder asumir eso que él hizo. Él ¿Pero no fue un prefería- asesinato? ¿Qué? Fue un Sí, pero asesinato. pero no fue estaba- culpable porque estaba se supone que estaba fuera de enajenado. sí, Que no estaba fuera de tenía. sí. ¿Qué es eso? Como la emoción violenta, ¿viste? Cuando hay emoción violenta, Ah, vos no eso sos ya no culpable corre más porque ahora, lo que no dije corre más, previamente. Vicente. Y no. Hoy Che, Althusser Vicente. habría sido condenado. Vicente, Sí, claro. Vicente, Claro. una pregunta, ¿no? En el día a día, ¿no? La persona, la gente que en general le echa la culpa a factores externos. O sea, llegué tarde porque el tránsito era mucho, no se hace cargo que se despertó tarde, o me pasan cosas porque los demás son poco eficientes. En el día a día, ¿cómo se maneja esa gente que trata de echar la culpa a las cosas externas? O sea, ¿cómo hace para que se Claro. responsabilice de su propia culpa, Claro. de su responsabilidad? Claro, hacerse cargo de su propia culpa. Que en definitiva, por ejemplo, un trabajo analítico, un trabajo terapéutico, lo que lleva a poder hacerte cargo de tu propio deseo, digamos. Sí. Porque uno tiende a decir, no pude porque no puedo hacer esto en mi vida por mis hijos, porque me tengo que ocupar de esto, no puedo, ¿no? Como delegar en otros. El Factores trabajo externos. muchas veces terapéutico tiene que ver con poder asumir eso, ¿no? Es un poder- altruismo sospechoso. ¿Cómo? Un altruismo, sospechoso. Pero es esto, es como culpar a otros de cosas que nos pasan. Es un poco como un instinto bastante- de supervivencia también, ¿no? Como querer salvar el pellejo. Claro, claro. Eso es más común que el me hago Sí, cargo. lo que pasa Sí, que me tiene- equivoqué. ¿sabés qué Y pasa? Que tiene- voy a veces voy a tratar uno- de que no pase de vuelta. Claro. Eso por un lado, pero también hay una cuestión a veces que eso acarrea como sufrimiento y padecimiento en la vida, ¿no? Porque uno termina no haciendo lo que uno quiere hacer, el deseo de uno en la vida, por los otros. Porque piensa que por los otros no puede hacer eso. Y en el caso de las parejas que se pelean y se echan la culpa uno al otro constantemente, ¿cómo se puede llegar a un consenso de culpa? Y ahí lo que hay es una corresponsabilidad. Más que culpa es esto que decías vos, no es una culpa, sino que hay una corresponsabilidad de lo que nos sucede. Hay que asumirlo los dos. Hay que asumir los dos, el por qué. Mismo dice, cuando viene alguien y te cuenta, no sé para qué estoy con esta mina, digo, sí, tenés que saber, digamos, estás con ella porque hay una responsabilidad, vos hay algo que estás haciendo por el cual querés estar con ella. Me hace acordar, en los primeros programas habías traído una columna en donde hablabas de ceder. Sí, exactamente. Esto sí. de llegar a un acuerdo, llegar a un punto intermedio. Encuentro como cierto punto. Sí. Digamos, cuando uno se hace responsable, acepta el error y hay una cosa de, ¿no? Llegar a un punto de aceptación y llegar a un punto intermedio. De la responsabilidad de uno. Claro. Yo quisiera hacerle una pregunta a ustedes. Digo, ¿en qué momento sintieron como una culpabilidad de algo que no eran culpables, digamos? ¿En qué momentos algo cargaron en la vida de decir, ay, yo hice esto y después se dieron cuenta que
no eran como culpables. A mí me pasó en la inmediatez. Yo dejé un espectáculo como Casa Valentina para irme al que estoy haciendo actualmente, que es como el culo. Y yo sentí la culpabilidad de haberlo dejado. Y hoy siento que no, que... ¿Te sentiste como el culo? Me sentí como el culo. No, digo. No, pero digo, para mí es un claro ejemplo frente a tu pregunta. Me sentí muy culpable. Cuando en verdad después toda la gente de Casa Valentina fue a saludarte. Y la mejor onda. Y, vos, y yo cargaba como digo, no, soy un abandónico y ¿qué hago? Y lo traté incluso en terapia. Y entendimos que uno no es culpable de nada. Simplemente es que ocurre... Toma decisiones. Exactamente. Y elegir siempre es algo de lado. Exactamente. Las decisiones tienen un costo. Lo bueno tuyo es que a partir de que te dijeron eso, lo que te dijeron los otros, pudiste modificar esto. Esto es lo fundamental, ¿no? Poder transformar ese sentimiento de culpa en responsabilidad. Porque uno empieza a pensar, es verdad, en el qué dirán, en el otro. Sí, obviamente. Bueno, en realidad... bueno, a ver, eso es la culpa de los mandatos. Este es un tema que está bien interesante. Los mandatos, que es esto de lo cultural que vos decías. Claro. A veces uno carga con mandatos. Por ejemplo, una mujer hace 40 años tenía que llegar al matrimonio virgen, digamos, y se sentía culpable y cargaba con esa culpa si no lograba eso, que es responder a los mandatos. Entonces, es interesante poder pensarlo esto, poder pensar, es un mandato, entonces veo qué hago con ese mandato. A veces uno puede querer responder a ese mandato, decir, bueno, yo quiero aceptar esto de llegar virgen al matrimonio porque es lo que yo creo. Pero el tema es no cargarlo como culpa, de pensar que uno hizo algo mal por no cumplir un mandato. A mí me pasa muy seguido con la maternidad, por ejemplo. Digo, me siento culpable de no estar presente en determinados hechos de mis hijas por estar laburando o estar haciendo algo que no implica exclusivamente cuidarlas a ellas. Eso me pasa muy a menudo. Ahí lo que yo te diría es no se puede todo. También, ¿no? Que es otra cosa, digamos. También en el trasfondo de eso hay una cuestión como omnipotente. Es decir, yo puedo todo, entonces si no puedo me siento culpable. Entonces ahí lo que... En la terapia de grupo que estamos haciendo, yo te diría, soltá. Con esta última final cerramos. Me gustaría que digas, por ejemplo, ¿cuándo consultar, para cerrar, cuándo consultar cuando tenemos demasiado sentimiento de culpa? ¿Cuándo sentimos que es necesario consultar a un médico, un psicólogo o alguien? Yo creo que básicamente cuando esto se transforma en remordimiento, en algo que nos pesa, que no podemos modificar, un pensamiento recurrente. El remordimiento es eso, es como una culpa recurrente, ¿no? O cuando vemos también esto de sentimiento de culpa inconsciente, cuando vemos que fracasamos muchas veces, que nos ponemos en situación de sufrir, ahí consultar. Que tenemos una pareja que nos hace sufrir. Bien. Otra cosa, bueno, lo último interesante es esto de cuando alguien nos hace sentir culpa, cuando descubrimos que hay gente que nos manipula a través de la culpa. Psicópata, manejador, exactamente, manipulador. Eso sería otro elemento para consultar. Esa es tu próxima columna. Tu próxima, traelo cuando quieras, seguramente todos vamos a poder hacer nuestros aportes. Gracias. Gracias, Vicente.